NGO. Oyapoma 80 ario pajagüeño nairo vallete sacope. Chaikuajai shambojapu arupu allá. Tetahuagma guare boliviano cuerandi oñorairo curio hipotawi imbaena umivu por aite. Getaña nerapishao manova cue hoy pusirsewi ñanerita. 12 de junio de 1935 en Guaré, Paraguay, ja Bolivia, onguajeva cuepete eme anivejangua, aracaeveo y cobaijicuay. Pecuatiapu aguapure jewa, oñembaye curi Buenos Aires, Argentina, pe. Co árape avilla momba eguasumi soldado ñanderechaba cue boquerona, nahua, Grendahuel, Carmen, Valiván, ja Toledo, pe. Co atendaja e avite chapura ñandevenguara, ñambotuichaja ngua o mi cuñaja cuimba eka tupurete. Hoy potaba el Paraguay y sazón jaiyejehui o setenondeoto. Don Andrés Benítez, a excombatiente guerra del Chaco Peguaré, costediaron guajero ñandushupe, jamumbe uorebe, va ella poicuacue pe bururu, Chaco guerra en Guaré. No lo icote veñenero sí. Comando y razaba Argentina, Brizuela, Moco y Bebo y Añambaracá. 102 años motivé nada, el 4 de febrero. Se llama la pendeña a los 6 de cabello. Se mandó a la... Yo ya la... Caray Andrés Ensay y tuya mira moyepe. Dae saray umi ara wasabayete va cueja pichacuera, hayu que undive imitaruzón guare. Pero Anda llegó na ipoya la Chaco pela guerra en Guaré. no, Da ipoya la. pero ella moñepe de más se estaba la se ve Da ikatui. no me mando seco. Y cotu y potiasu hoicopona santo jamandu aputepe. Upepe ñangareco ese Carmen Alvarenga, Jasub oficial Patiño, ja Evagina y familia Onguaisha, Moco y Beba, Oja y Juañete Chupe. 20 de enero y coeja a la viernero vacío. Ojo iba a sangre y fuego, hoy que pavo a Peña Bolimembí. Chopito puna agua de gloria, nero pita mamando a mí. Heita purajeo mombe uva tembiasa cueño rainoña nemo pirimbañas en Duramo. Acoy umioñanduban boranjuañete jesaí catuete, ogenduramo 13 tuyutí, Fortín Toledo, Hache la reina. Arquitecto Jorge Rubianija e historiador Omo Manduaba Cuatía Jairu Pibe, Umillonairo Tuishao y Cobaicue Umaña Neretame. Omo me umamba eisa pañandera pichacuera oputaba y peguerra o jasarire. Oimo awi jeta tuvo o sirireyete. Jeta cara y cuera guerra arire on wahayu con la depresión. Hoy cuarire emba epa la jasagra higuay. Ha se guanano la depresión on wahayu con la o shanon ba isa balañan de autoridad cuera oñembe sararañan de tawi. Amena opisa ha cuera oñe por Honduras que yupe manapi gorero jo bebiro y sacrificar o manoreir o echao manola orera pisaja lo yuhan agua be pisaro y coas. ...1932 vive 1935 bebé... ...guaraniñete oñemojenda curite nondepe... ...añete jape abañeja e curi Paraguay bocaje apujata beba... ...boliviano cuera... ...daikatubio moñe emarandute tahuacuera mbaeva... ...paraguayo jaisa yagüero joruja yajaijuba ena omio yapoba e cue veterano cuera... ...oixaucabo pemboraijuba añete oñandúa ñaneretari... ...aveite cotebella yeruremba reteña de rubichacuerape... ...anico arape año y mandu aje se cuera...
Isa ipaite mango hikuai, hoiko teve imbareteja imba'eporãvare oñangarekopórã hag̃ua hesekuéra. Oiko peve koyvy ári. Ayulingo y Pajaité, se la reina Nerendape. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio Puntos de Vista de este día feriado, lunes 12 de junio, en que se evoca un año más del cese de hostilidades en el conflicto con Bolivia durante la Guerra del Chaco 1932-1935. 82 años ya han transcurrido de aquel hecho histórico que ha marcado sin dudas a todo nuestro país y también al hermano país boliviano. En ese sentido estamos ya con nuestra invitada de esta noche. Agradecemos su presencia, licenciada Noelia Quintana. Ella es historiadora, investigadora, docente universitaria también. Licenciada, buenas noches. Gracias por compartir en Puntos de Vista este día feriado. Muy buenas noches, Silvio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio contigo y con toda la teleaudiencia para hablar un poco sobre nuestra historia en común. Sí, una historia en común que mucho tiempo también ha generado divisiones, de allí también el nacimiento de ciertas banderías políticas, pero en fin, ese no es el tema de hoy. Queremos hablar sobre los pormenores un poquito de lo que ha representado esta contienda bélica de 1932 al 35, pero primero también me gustaría hablar un poquito qué pasa con las clases de historia en nuestras instituciones educativas actualmente, licenciada. Bueno, yo estoy enseñando en varios centros educativos de la capital, Silvio, en colegios públicos, sé lo que es nuestra realidad, nuestro día a día. Conozco perfectamente los materiales que el Ministerio de Educación y Ciencias están enviando para el estudio de historia de esta área del currículum, que es muy importante para la formación de los jóvenes y también, evidentemente, de todos los adultos, conocer nuestra historia. Y realmente hay muchas falencias, ¿verdad? En la parte de los contenidos nosotros vemos que hay mucha desfiguración, se desfigura mucho a nuestros personajes históricos. Por ejemplo, cuando me tocó analizar, mirar en nuestro periodo independiente, lo que se dice del doctor José Gaspar de Francia, que es lamentable, ¿verdad? Está fuera de contexto porque lo nombran dictador del Paraguay, eso no está bien explicado y tiende a generar ciertas confusiones. Lo mismo pasa cuando tocan el tema de la guerra de la Triple Alianza con la figura de Francisco Solano López. Entonces, luego pasé a mirar y bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Quiénes fueron los redactores? ¿Quiénes escribieron? Sí, por supuesto, quiénes fueron los investigadores de estos libros de texto que están en manos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y la mayoría, lamentablemente, es gente, son historiadores argentinos o brasileros, ¿verdad? O que extraen materiales de esas investigaciones y realmente muy poco espacio se da a los investigadores paraguayos. Eso significa que resta, digamos, imparcialidad necesaria en estos casos para a la hora de hablar de ciertos episodios. Efectivamente, ¿no? Silvio, no es muy objetivo de este punto de vista el tema, ¿verdad? Y realmente eso debería de cambiar, porque después nosotros preguntamos por qué nuestros jóvenes no tienen un conocimiento cabal sobre nuestra historia, por qué nuestros jóvenes son reacios, por ejemplo, a la entonación de nuestro himno nacional. Bueno, y eso se debe a una carencia de formación y además hay algo que hay que decir y que ojalá que se pueda subsanar pronto dentro del currículum de historia, es que las horas cátedras que están destinadas para el desarrollo de clase de estas materias son realmente muy pocas y muy pobres, ¿verdad? Yo tengo en ese sentido hijos que están en colegios, ¿verdad? Y veo justamente su carga horaria en cuanto a historia y creo que tienen dos horas semanales sí, prácticamente. ¿Se reduce a eso? Se reduce a eso y además hay una realidad, ¿verdad? Que el docente de colegios públicos no tiene mucha posibilidad, vamos a decir, en invertir en su formación, ¿verdad? Por el tiempo que le lleva a la docencia. También tenemos que hablar del salario que no permite
unos estudios de posgrado o especializaciones, ¿verdad? Entonces el docente no le queda de otra que manejarse con esos recursos limitados también que da el ministerio, y así es donde nuestra educación queda realmente vulnerable. En ese sector, por lo menos yo puedo hablar con propiedad. Me imagino que hay muchos colegas de otras ramas, de otras ciencias que tienen los bachilleratos determinados, que pueden decir cómo están los contenidos en sus respectivas áreas. Pero lo que viene a ser el área de historia es lamentable. Además, no es propiamente historia, eso es lo lamentable, sino que es un conjunto, ¿verdad? Donde está un poco de historia, un poco de ética, un poco de antropología, ¿verdad? Con el título generalizado de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es mucho contenido o muchos títulos, ¿verdad? O muchas ciencias, pero el desarrollo finalmente es muy pobre. Y nos seguimos manejando con folletines, fotocopias de materiales y nada más. Y bueno, vamos a decir que los que tienen posibilidad de acceder a gastar en fotocopias y a traer otros materiales extra tienen la facilidad de eso. Lamentablemente solamente se tiene un libro, ¿verdad? Y que es lo de referencia, y en historia las fuentes son muy importantes, conocerlas, ampliarlas, ¿verdad? Tratar de debatir. Entonces es todo un tema y es toda una lucha, ¿verdad? Y es decir, los colegios privados tienen la posibilidad de subsanar esto, ¿verdad? Pero la realidad de nuestros colegios públicos es totalmente diferente. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿qué tanto material uno puede extraer y qué carga de verosimilitud tienen esos documentos si uno descarga de internet, por ejemplo? Bueno, el tema, para que realmente sirva un trabajo utilizando las TIC, ¿verdad? Es importante que el docente previamente haga un diseño, una web quest, ¿verdad? Unas preguntas de la web donde directamente haya tamizado esos lugares, podríamos decir, inclusive lugares de basura, ¿verdad? Decir como Wikipedia, Rincón del Vago, Yahoo Respuesta, ¿verdad? Donde manografías.com, yo me sé todos esos lugares, ¿verdad? Por la experiencia que tengo con mis alumnos, y evidentemente eso te lleva a vos, primero, que tenés que ser un docente actualizado, porque es una generación que vive en la red. Entonces, uno tiene que tener esa formación, si es que vamos a utilizar, porque es una herramienta muy importante, de previamente diseñar las preguntas y buscar los lugares. Entonces, nuestros alumnos, bueno, van a tener, hoy sos un historiador, por ejemplo, Silvio, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre la guerra de la Triple Alianza, y la profesora pone ciertas preguntas para ir investigando, pero también pone el link de dónde bajar, porque si no, el alumno entra en cualquier sitio, hace un copy-paste que finalmente no termina ayudando en nada para que el aprendizaje sea significativo, y la valoración finalmente en una evaluación es prácticamente inservible, cosas así. Si es que uno va a utilizar la red, previamente el docente tiene que hacer el trabajo. Tiene que hacer ese filtro. Tiene que hacer el filtro. Bueno, si tuviésemos ya que remontarnos un poquito a los prolegómenos de la Guerra del Chaco, a tu criterio, ¿cuáles fueron realmente las pretensiones o las motivaciones que tuvo Bolivia en cuanto al Gran Chaco paraguayo de entonces? Sí, tenemos que analizar esto mucho antes. ¿Cuál era el escenario? escenario? Es mucho antes, Silvio, de lo que nos podemos imaginar. No es una cuestión de avances territoriales en el siglo XX por parte de Bolivia, sino que esto va mucho más allá con el tema de España y su lamentable y penosa delimitación de límites, que también eso fue una consecuencia, ¿verdad? Un motivo también para nuestra primera guerra internacional, la que es la más grande, que es la guerra de la Triple Alianza. Esas indefiniciones territoriales, eso es uno de los motivos que podríamos decir que causó estas ambigüedades y controversias con la República de Bolivia. Y segundo, que tenemos que entrar en un contexto, la gente debería de entender que Bolivia pierde su salida al mar, ¿verdad? En dos ocasiones muy importantes. La primera es con la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Que con Chile. Y la segunda, la Guerra del Acre con Brasil, donde pierde territorios muy importantes. De ahí que geopolíticamente hablando son estratégicos, entonces necesita, ¿verdad? Eso como siempre se nos menciona, esta famosa salida o tener algún acceso
al mar. Y entonces el río Paraguay, que tiene una profundidad bastante interesante, donde pasan ciertas embarcaciones con un tonelaje respetable, entonces eso fue de interés para Bolivia. Y es así que el acceso que iba a tener a nuestras aguas, al río Paraguay, es a través del Chaco Boreal y de ciertas regiones de ese territorio que finalmente ellos decían tener cierta preponderancia, un utiposideti que viene de las audiencias de Charcas, ¿verdad? Pero que finalmente no fueron lo suficientemente sustentables para poder reclamar ese territorio, ¿verdad? Eso, digamos, es el escenario... Un poquito, es un escenario un poco lejano, vendríamos a decir. El escenario cercano de esto es que, bueno, no tan cercano, pero quiero hacer una mención para que la gente pueda entender. Paraguay siempre sufrió, ¿verdad?, estas incursiones de sus países vecinos por esta cuestión de querer tener una hegemonía territorial. Tanto es así que en el año 1812, por ejemplo, ya se fueron creando ciertas fortificaciones a lo largo del río Paraguay para tratar de cuidar nuestras regiones y nuestras tierras, porque también los bandeirantes, el asedio de los bandeirantes fue bastante terrible, tanto así que el doctor Fernando de la Mora, ¿verdad?, cedió una parte de su sobresueldo para la defensa, para que nuestro ejército, para que nuestros soldados militares pudieran defender el fuerte Borbón en esa época, ¿verdad? Y esta compañía internacional norteamericana, la Standard Oil, ¿qué rol realmente jugó en aquel entonces respecto a su interés de explotar petróleo? Se decía. Sí. Eso es un factor realmente muy importante que ocasionó mucho perjuicio. Ahora la Standard Oil tenía sus equipos, sus maquinarias que estaban trabajando ya instalados en Bolivia. En Argentina no lo podían instalar. Entonces ellos, en base a los recursos y estudios de suelo que normalmente se suele hacer sobre el tema de los hidrocarburos, la prospección previa. La prospección previa, ¿verdad? Entonces ellos tentativamente, bueno, el Chaco paraguayo es un mar de petróleo, está nadando en petróleo, ¿verdad? Fue una equivocación, ¿verdad? Pero justamente dentro de lo que ellos establecieron, o la probabilidad de lo que ellos pensaban que era por el suelo chaqueño, por las características, es que tanto Bolivia como Paraguay evidentemente tenían un interés preferencial por la zona. Es decir, nosotros, aparte de tener nuestros derechos ya de la época colonial, más todavía con esto que se había manifestado públicamente, entonces teníamos un interés, porque son nuestros recursos naturales finalmente, ¿verdad?, para poder cuidar y establecer esta zona demarcada y que tratar de evitar esta incursión boliviana que a partir de 1904 se hizo cada vez más patente, ¿verdad? Hasta que llegó... Eran incursiones esporádicas en principio, ¿no? Eran incursiones esporádicas en 1904, 1905, pero en la década del 20 realmente esto fue cada vez se acentuó más a finales de la década del 20, a partir del año 1927, 1928 aproximadamente. Y sobre todo también a partir de la casi nula presencia paraguaya en ese vasto territorio chaqueño, ¿verdad? Hay que también hacer mención a ese punto. Sí, realmente siempre vamos a decir que esto es un problema histórico, lo que vos acabas de mencionar. La presencia de nuestros militares en zonas así fronterizas es realmente un tema que hay que estudiar. La historia en sus páginas aleccionadoras nos muestra este tipo de vulnerabilidades que hoy en día se siguen manifestando. Es decir, falta esa política de defensa en nuestro país. Hay que darle prioridad a la defensa nacional y tratar de poner efectivos, porque hasta hoy día se suelen escuchar, vos conocés como periodista en estos informes que se suelen decir, pero los bolivianos siguen avanzando un poquitito, siguen entrando un poco cada vez más. Y eso pasa, ¿verdad?, porque no tenemos una presencia militar activa que corresponda en esa zona, además está muy, muy abandonada. Realmente. Ahora, si tuviésemos que hacer un pequeño recuento, resumen de los hechos principales que desataron esta guerra, licenciada, ¿cuáles serían esos factores principales a su criterio? Bueno, así como estuvimos mencionando unos pequeños antecedentes un poco lejanos
tenemos que saber también que estas incursiones de los bolivianos llegaron a ser, vamos a decir, tan frecuentes que las tropas paraguayas tenían que salir en patrullas, ¿verdad? En el año 1927 los bolivianos capturan una patrulla paraguaya y ahí el teniente, ¿verdad? El jefe de esa patrulla era Rojas Silva, ¿verdad? Es decir, y el asesinato de él, ¿verdad? Fue una de las cosas que por parte de los bolivianos que causó mucha indignación. Fue la primera víctima. Él fue una de las primeras víctimas en el año 1927. Nuestra segunda víctima, que es lo que explota realmente ya en el Fortín Carlos Antonio López, fue el de Talavera, fue del teniente Talavera. Y bueno, y eso es lo que ocasiona finalmente este inicio de esta guerra. ¿Y cuál era el escenario nuestro como país? Digamos, realmente estábamos preparados para una nueva contienda bélica. Recordamos que habíamos pasado por una terrible situación como fue la Guerra Grande, la Guerra del 70. La Guerra del 70 para nosotros fue realmente bastante catastrófico, ¿verdad? Impactó en nuestra economía. Si nosotros hablamos de cómo nosotros nos sustentamos después de la Guerra Grande, inclusive eso cómo se proyecta a la Guerra del Chaco, estamos hablando de una economía basada en la agricultura, ¿verdad? En comparación con Bolivia, si nos comparamos, ellos tenían la explotación minera del estaño y el cobre. Evidentemente los recursos económicos de Bolivia eran superiores. También el aspecto demográfico, así como nuestra población fue exterminada, de casi en 80% su población masculina, y le tocó a las mujeres cumplir el rol de reconstrucción de la patria. Llegado a la Guerra del Chaco, nosotros tendríamos aproximadamente como habitantes 1 millón de personas, nada más, en comparación con Bolivia de 3 millones de personas. Entiendo. Y en cuanto a la formación de las Fuerzas Armadas y la dotación bélica con que contaba nuestro país principalmente. Sí, en la década del 20, es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Porque en la década del 20, ambos países, tanto Bolivia como Paraguay, se dedicaron a la modernización de sus armas y a la preparación de la defensa y entrenamiento de sus ejércitos, ¿verdad? En ese sentido, a veces dicen que el Paraguay ganó la Guerra del Chaco con machetes, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, podemos decir que una sí. Expresión más bien... Es una expresión, ¿verdad? Pero hay que reconocer que nuestro ejército Pero también... había macheteros buenos, ¿eh? Por supuesto, había macheteros buenos y siempre lo tuvimos, ¿verdad? Me remonta eso a uno de los casos de la guerra de la Triple Alianza, que con machete, con lo que sea, también salían a la defensa de la patria, y lo mismo aconteció con nuestros valientes soldados del Chaco, ¿verdad? Entonces, pero solamente a modo de desmitificar un poco esto, nosotros sí teníamos equipos bastante buenos, no en recursos porque nos superaban, además... Pero llegaron a tiempo esos armamentos que venían de Europa principalmente, ¿no? Llegaron a tiempo. Es bueno saber que llegaron a tiempo, pero las estrategias utilizadas por nuestros comandantes hicieron que en cada batalla, ¿verdad? Es más, en nuestras batallas ganadas, nuestras batallas victoriosas, nosotros nos quedemos con las armas de los enemigos. Es tanto así que al fin de esta guerra hubo un exceso de armas que tuvimos que vender a España, ¿verdad? Buen dato. Eso es un buen Pero dato. de la estrategia vamos a hablar enseguida. Ahora, esas primeras escaramuzas en el terreno, ¿cómo se dieron? ¿En qué zona geográfica actualmente? ¿Cómo podríamos explicar eso? Bueno, las primeras escaramuzas evidentemente se dieron en lo que vendría a ser el Fortín Vanguardia, por ejemplo, en Vanguardia, y eso hizo que la Sociedad de Naciones, por ejemplo, a nosotros nos declarase ya como país agresor, ¿verdad? Realmente los paraguayos, la delegación paraguaya en esa época salió realmente ofendida por eso, porque ya se había dado el asesinato, por ejemplo, de Rojas Silva, y eso no fue considerado. Entonces se le intimó a Paraguay a que vuelva a reconstruir el Fortín, luego el asesinato de Talavera, en el Fortín Carlos Antonio López. Entonces en esa zona
es donde empieza la conflagración realmente, ¿verdad? Y evidentemente después tuvimos Boquerón, que toda esa zona, donde salió después de un mes de asedio y de buenas estrategias desplegadas por José Félix Estigarribia, obtuvimos la retoma de aquel fortín. Sí, un 29 de septiembre. Así es, efectivamente. Pero digamos en cuanto a la situación nuevamente en Capital, previa, o sea, ya conocida la muerte de Adolfo Rojas Silva, se dieron también levantamiento estudiantil, aquel famoso episodio del 31 de octubre. Del 31 de octubre de 1931, ¿qué es lo que pasó con el gobierno de José Patricio Bullari, verdad? Es decir, la gente estaba indignada primero ante el avance, el asedio, esta falta de presencia del Estado, esta vulnerabilidad, el tema de la indecisión política. La gente se sentía como avasallada. Indignada, avasallada. Entonces, tanto así es que, como sabemos, ¿verdad? Un grupo de estudiantes, enfermeras, mujeres, ¿verdad? Todos los sectores, el pueblo en sí se levanta a manifestarse y a pedir una acción, una presencia, una decisión política para que esto se termine, porque la situación ya era muy alevosa y los políticos estaban en una indefinición, ¿verdad? Tanto así que llegan a la Casa de Gobierno, ¿verdad? Intentan pasar a los policías, ¿verdad? Todo el establecimiento de seguridad que normalmente siempre se pone, ¿verdad? Supuestamente para cuidar la institución, y de esa forma no pudieron llegar a una conversación con el presidente. Es que sabemos que lamentablemente las muertes que vino a consecuencia de eso, ¿verdad? Que, bueno, realmente un hecho lamentable y trágico en nuestra historia, donde el presidente de la República tuvo que renunciar a su cargo y someterse a un juicio político. Y a partir de allí se instituyó un nuevo escenario político. Y a partir de ahí sí se instituye un nuevo escenario, aunque se determinó que el presidente era inocente posteriormente de esos hechos. Bueno, eso fue algo que marcó mucho a la política nuestra de ese entonces, y evidentemente el ambiente de la capital y de todo el país con esta situación de guerra también se sintió mucho. En este sentido es importante recalcar, por ejemplo, la figura de las mujeres también en esta previa, ¿verdad? Así, mujeres que ya se ofrecían para el tema de los uniformes, enfermeras, es decir, hubo toda una preparación durante todo este tiempo, porque la guerra era algo que explícitamente no estaba declarada así, pero sí se sentía. Es lo que muchas investigaciones de ese entonces relatan sobre este tema, ¿verdad? A propósito de mujeres, a usted le tocó también mucho indagar sobre la participación, el rol fundamental que tuvieron las mujeres paraguayas, tanto en la guerra grande, como le llamamos, como en la guerra del Chaco. Sí, aquí sería bueno comentar esto también a la audiencia, ¿verdad? Que la gente sepa que durante la guerra del Chaco tuvimos nosotras nuestras madrinas, ¿verdad? Las madrinas y mujeres que cuidaban a ciertas personas, a ciertos soldados, ¿verdad? Les enviaban comida, alimentos, inclusive en la parte afectiva, las famosas cartas, se carteaban, darle ánimo. Bueno, pero esto no es algo que surge espontáneamente en la guerra del Chaco, sino que es una cultura que viene mucho allá del periodo de nuestro Paraguay independiente, por la Junta Superior Gubernativa, ¿verdad? Justamente en la defensa ante estos avances bandeirantes, donde las mujeres, incluida Juana de Lara, había donado sus joyas con Carmelita Sperati también para la defensa de nuestro territorio. Y esto se ve en 1867, en la primera Asamblea Americana de Mujeres que se estableció en Paraguay, que las mujeres se reúnen, las asuncenas, y por ende este espíritu de dación de joyas se da a nivel país, ¿verdad?, para tratar de ayudar en los gastos de la guerra de la Triple Alianza. Y nuevamente vemos a estas mujeres esa tradición nuestra, esa entrega nuestra, vemos también en la guerra del Chaco.
Sin lugar a dudas. Y muchas de ellas que pasaron a cumplir roles fundamentales en asistencia en salud, también las famosas enfermeras. No solamente en salud, sino hay casos que inclusive nuestra tradición oral, que es muy fuerte, ¿verdad? Cuentan que hay mujeres que se disfrazaron de soldados para ir a luchar al lado de sus padres, de sus hermanos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que para el paraguayo no es una cuestión política el tema de la guerra, sino ya es algo más afectivo. Para nosotros no es una política de Estado como en el caso de la Triple Alianza lo fue para Argentina o para Brasil o para Uruguay, sino era un tema de defensa de nuestro suelo, de nuestra soberanía, de nuestra identidad, de nuestra familia. Ahí estaban en juego nuestros afectos, ¿verdad? Entonces, para nosotros siempre tuvo un tinte y un tenor diferente que para otros países, por ejemplo. Así es, estamos con la licenciada Noelia Quintana, recordando, evocando un poquito lo que representó aquella guerra del Chaco, hoy justamente evocando también un aniversario más del cese de hostilidades. Vamos a hacer una pequeña pausa, en instantes venimos. Volvemos a nuestro espacio Puntos de Vista, edición de este día lunes 12 de junio, recordando la guerra del Chaco y el cese de hostilidades y la posterior firma del Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia. Licenciada Noelia Quintana, hablábamos también de que Paraguay tuvo, por fortuna también, la conducción de un valiente militar, estratega que se formó en Francia, nos referimos a José Félix Estigarribia, que decías había, comenzado a intervenir con el grado de teniente coronel. Él participa y toma la conducción de nuestro ejército con el grado de teniente coronel, y luego de la victoria de Boquerón, él es ascendido, premiado con el rango de coronel. Luego otras victorias como la de Pampa Grande, tiene un nuevo ascenso, es otra vez premiado como general de brigada, y finalmente en Campo Vía, ¿verdad? Estamos hablando de procesos bélicos durante la guerra, que él tuvo estos 3 ascensos a general de división. Y evidentemente luego que ya sabemos todo y manejamos la hoja de José Félix Estigarribia, que en el desfile de la victoria es nombrado y ascendido a general de ejércitos, ¿verdad? Y a propósito, él desplegó, comandó y también dio instrucciones precisas en cuanto al desarrollo de determinadas batallas y la forma en que debían encararse estas. ¿Podemos hablar de esas estrategias principales? José Félix Estigarribia era un hombre bastante formado. Tuvo sus inicios de estudios en agronomía, pero luego dejó para enrolarse y dedicarse a las armas, fue a Francia, así como acabas de mencionar. Y las estrategias que él utilizó, podríamos definir que eran estrategias de movimientos, ya no fijos, como se utilizaba mucho en la guerra grande, ¿verdad? Él cercaba, desgastaba al enemigo. Agobiaba prácticamente. Agobiaba totalmente, y eso después, la rendición es lo que se daba. La táctica de eso se llama línea de interiores, ¿verdad? Las líneas inferiores, y las líneas exteriores fueron las que usaron el ejército boliviano, porque Bolivia tenía más recursos, ¿verdad? Porque son líneas convergentes para tener en varias zonas bloques, vamos a decir, grandes fuerzas, bueno, y que podían después rodear al enemigo. Sin embargo, la táctica de Estigarribia era tener un bloque central fuerte e impactar al enemigo en el punto de resistencia más fuerte y tratar de abatirlo ahí. Entonces, una vez que cae ese punto fuerte, es como un andamio que cae todo el resto. Un efecto dominó, podríamos decir, de eso, ¿verdad?
Bueno, realmente las estrategias utilizadas funcionó perfectamente, funcionó, ¿verdad? Pero evidentemente no podemos decir que todo fue estrategia, sino que también la bravura del soldado paraguayo en atacar por las noches, a pesar de la sed, del hambre, ese sentido patriótico de nuestros hombres que dieron su sangre por ese territorio. Es algo que no hay que olvidar, no solamente una visión excelente de la formación francesa de Estigarribia contra la visión alemana del general Hans Kuhn, ¿verdad? Que realmente no tenía... Kuhn que fue barrido después, ¿verdad? Sí, no duró mucho tiempo, apenas un año, ¿verdad? Además, muchas críticas se le hace a Kuhn por el tema de que él solamente a distancia daba las órdenes y si solamente en momentos de crisis, si era muy necesario, estaba en el lugar, totalmente diferente a lo que es la participación en esto de José Félix Estigarribia. El tema del agua fue un gran problema, sin duda para ambos ejércitos. Para ambos ejércitos, por eso cuando Paraguay puede llegar a Irendahue, a los pozos de agua, ¿verdad? Efectivamente eso fue un alivio para nosotros, pero dentro de eso pasamos de todo. Los choferes del Chaco, los aguateros. Los aguateros, los choferes del Chaco, el tema del conocimiento de ciertas plantas también. Y realmente mucha gente sí decía, no se morían tanto por el enfrentamiento bélico, sino se morían de hambre o se morían de sed. Esa era la realidad, esa falta de abastecimiento de algo tan necesario como el agua, ¿verdad? Y también podemos mencionar que uno de los factores, ya hablando de estrategias, ¿verdad? ¿Sí? Fue el guaraní. Nosotros no podemos dejar de mencionar que el guaraní fue todo un tema, fue utilizado, nuestro idioma fue utilizado como un arma de guerra que finalmente terminamos en una victoria y ganamos esta guerra, ¿verdad? Y así es que estamos recordando estos 82 años del cese de hostilidades, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegó el ejército paraguayo aquella vez? Ya pasó el Parapití. Pasó el Parapití, ya estaban en pleno territorio boliviano, ¿verdad? Ya ellos estaban defendiéndose desde las montañas prácticamente, ¿verdad? Nosotros llegamos bastante lejos, ¿verdad? Y nosotros recordamos este cese de hostilidades, se firma este protocolo, ¿verdad? En 1935, en junio, pero el 14 realmente, por un tema de comunicaciones, a las 12 en punto, ¿verdad? Cesa el fuego en el frente de batalla. Realmente, o sea, deberíamos de celebrar ese 14 de junio y no el 12. Bueno, pero vamos a decir que por una cuestión de protocolos y de papeles se respeta eso, pero el cese real, donde la alegría, la algarabía, inclusive algunos mencionan los abrazos que se dieron, ¿verdad? Porque terminó la guerra, fue el 14 recién, ¿verdad? Aunque el tema podemos llevarlo un poco más allá, ¿verdad? El tema de el Tratado de Paz y Límites se firmó, eso se firma recién después de varias negociaciones, se firma el 21 de julio del año 1938 y que fue ratificado en el 2009 justamente en el gobierno de Cristina Kirchner, los límites definitivos entre Paraguay y Bolivia. A propósito de Paraguay y Bolivia, licenciada, en cuanto a las bajas de ambos ejércitos que tuvieron. Bueno, las bajas en total, 90.000 hombres, 60.000 hombres por parte del ejército boliviano, estamos hablando de bajas, y aproximadamente unos 25.000 prisioneros, ¿verdad? Y por parte de Paraguay tuvimos unas bajas de 30.000, algunos dicen no fueron tantos, fueron 25.000 nada más, ¿verdad? Pero se maneja ese estimativo. ¿Por qué, digamos, esa gran cantidad de bolivianos caídos en los campos? ¿Porque había más participación de ellos también? O sea, ¿había mayor despliegue de soldados? Bueno, hay varios factores. Podríamos decir, Silvio, que ese es uno de los factores, pero principalmente en la guerra, la táctica operacional y la estrategia que se decide utilizar cuando llega el momento del enfrentamiento es algo que prima.
y vamos a decir que la conducción por parte de los jefes bolivianos no fueron las ideales, por eso es las pérdidas de hombres, pérdida de armas, pérdida de posiciones estratégicas que ellos en un principio habían tomado y fueron perdiendo. Es decir, es una suma de todo. Factores. Y tenemos que saber que 250.000 bolivianos, aproximadamente entre 90.000, algunos dicen no, 110.000 hombres paraguayos, ¿verdad? Con armas que eran superiores a las nuestras modernas, porque se invirtió, ¿verdad? Se invirtió económicamente, se invirtió en la compra de equipamientos, pero el tema de la conducción y también podríamos decir de la bravura, del arrojo que puede tener, ¿verdad? Es decir, a mí siempre me tildan mucho de nacionalista, pero es la verdad, ¿verdad? El hombre paraguayo que es celoso de su cultura, es celoso de su tierra. Y eso forma parte de nuestro ser y forma parte de nuestra identidad, y contra eso no hay estrategia, ¿verdad? Contra ese tipo de cosas no se puede sumar, no se puede formular, operativamente no se puede medir, y eso es lo que aprendió Bolivia en esta guerra. El tema de armas, se habló mucho también de aquellos fusiles mataparaguayos. Sí, se hablaron de esos fusiles, se hablaron también de otros despliegues de armas, de metralletas. Es decir, realmente en esta guerra, como yo te estuve mencionando, la presencia boliviana en armamento siempre fue superior a la nuestra, ¿verdad? En cuanto al, digamos, cerrando un poquito el escenario, luego del cese de hostilidades, se forman los comités de negociación para la firma del Tratado de Paz, que llevó su tiempo, su ratificación sobre todo. Sí, esto ya fue ya dentro de esto, en un aspecto diplomático, ¿verdad? Zubizarreta es el que estuvo a cargo por parte de Paraguay en sus primeros momentos, y él no quiso ceder en ningún aspecto, ningún territorio nuestro por nuestra victoria, ¿verdad? Uno puede analizar y puede decir si es correcto o no correcto el tema de abandonar la posición de Zubizarreta. Algunos, si voy a dar mi opinión, sí, yo estoy de acuerdo con lo que él hizo, ¿verdad? Pero por temas diplomáticos luego se cedió 110.000 kilómetros de territorio paraguayo para que Bolivia tenga ese acceso que necesitaba. Hoy en día se llama eso Puerto Bush. Pero Bolivia perdió aproximadamente una quita territorial de 235.000 kilómetros de tierra perdió. Es decir, hay mucho que analizar sobre este tema de nuestra negociación, si realmente fue así, ganamos la guerra, pero perdimos territorio. Sí, es lo que la gente común hasta ahora señala, pero hay que visualizar bien, es decir, el escenario de aquel tiempo y por qué, por ejemplo, José Félix Echevarría toma la posta de esto cuando Zubizarreta se desliga y dijo, bueno, yo no voy a tener esta participación. Y bueno, y se llevaron a los medios posibles que teníamos para negociar, a pesar de que nosotros ganamos, había toda una sociedad por detrás. Es decir, no estoy hablando de sociedad tanto boliviana como paraguaya, estoy hablando de las naciones que estuvieron mediando ante esto. ¿Y el arbitraje de Hayes? Bueno, el arbitraje de Hayes, eso se dio mucho antes, ¿verdad? Sí. Ahí ya estamos hablando de las pretensiones argentinas en nuestro territorio, ¿verdad? Que nosotros termina la guerra, la Triple Alianza, y el territorio es llevado a un arbitraje, se le elige al árbitro, a Rutherford Hayes, para eso, y falla a favor de Paraguay, y por eso tenemos el nombre justamente de Villa Hayes en honor a este fallo, ¿verdad? Porque si no también nuestra historia hubiese sido muy diferente. O sea, desde siempre tuvimos presión de nuestros vecinos y en todo sentido. Y sí, si nosotros perdimos aproximadamente en el tema de la guerra de la Triple Alianza, una quita territorial, por ejemplo, parecía a los ducados del Elba, 150.000 kilómetros cuadrados, y más luego las pretensiones de Argentina también sobre el Chaco.
Realmente sufrimos mucho y se nos quitó, vamos a decir, ¿por qué no se nos quitó todo nuestro territorio, verdad? Porque los aliados, por ejemplo, en la Triple Alianza vinieron con el tema de la civilización y que no había otros intereses, ¿verdad? Entonces nos sacaron territorio para decir, bueno, como Estado ustedes ya no se van a poder levantar más. Y efectivamente fue así, ¿verdad? Entonces nos sacaron unos recursos bastante importantes, pero con el tema de la guerra, en el tema de la guerra del Chaco, nosotros fuimos un país victorioso, un país valiente, un país que le debe mucho. Si tenemos sobrevivientes, a nuestros veteranos, tenemos unos pocos, es decir, yo creo menos de 300 ahora. Yo creo que el Estado debería de valorar ese sacrificio en esas personas que quedan todavía con vida o a los familiares de esa gente, que no le dejen en un estado así tan lamentable o tirados en una casa de refugio, y que cada 12 de junio nos acordemos de ellos y tengamos una presencia para la foto, ¿verdad? Sino que realmente tengamos un sentido de agradecimiento y un sentido patriótico mucho más importante. Por último, ¿qué le decimos como mensaje a nuestros jóvenes, licenciada? Bueno, a nuestros jóvenes, si no estudiamos historia, si no entendemos nuestro pasado, difícilmente podemos estar bien parados en nuestro presente. Y si queremos los cambios necesarios, no nos queda otra que analizar ese proceso de lo que nos lleva hoy a ser lo que somos. Y para eso es importante el estudio y la valoración de todo lo que pasó y lo que nos hace ser paraguayos. Gracias por tu presencia, muy gentil. Licenciada Noelia Quintana, de esta manera compartiendo puntos de vista. Hacemos una nueva pausa. Y seguimos hablando un poquito de la situación de los pocos héroes veteranos de la Guerra del Chaco que todavía sobreviven. Se señala que son poco menos de 300 actualmente. Ellos de hecho están percibiendo lo que les corresponde como pensión, algo así como 5.400.000 guaraníes. También reciben el respectivo subsidio y pensión aquellas viudas, también los respectivos herederos. A propósito, nosotros conversamos sobre estos aspectos en cuanto a la asistencia estatal por parte del Estado para estos héroes y sus familiares con el señor Juan Ángel Álvarez. Él es director de pensiones no contributivas del Ministerio de Hacienda. Actualmente tenemos alrededor de 280 personas sobrevivientes que son veteranos de la Guerra del Chaco, y las enfermeras, que en total son 7 aproximadamente que están con vida dentro de esa planilla. O sea que también hay enfermeras que aún están con vida. Así mismo, son enfermeras que tuvieron también su servicio, lógicamente en el servicio de sanidad, que son asimilados también como veteranos de la Guerra del Chaco, por la ley misma. Con respecto a la pensión que ellos perciben, están percibiendo cerca de 5.600.000 mensual, todo este plantel de personas, y que significa alrededor de 1.600 millones de guaraníes mensuales. Y con un presupuesto global superior a los 20.000 millones para todo el periodo. Justamente con respecto a eso, ¿verdad? Hoy por hoy ellos reciben esta pensión bien merecida. ¿Y qué pasa cuando ya ellos fallecen, verdad? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo continúa eso? Bueno, tienen ya un régimen especial con rango constitucional, en la cual los herederos, que en este caso sería, por ejemplo, la esposa, puede percibir la pensión una vez finiquitados los trámites legales correspondientes, o caso contrario, si existe algún hijo menor o también un hijo con discapacidad que tiene que ser verificado mediante certificados médicos. En esos casos ellos perciben también una pensión. Asimismo, ellos perciben, o por ejemplo, si persiste la viuda más un hijo con discapacidad, sería la cuota aparte para cada uno de ellos. Ya. En estos casos individuales, ¿cuánto perciben cada uno? Si es una persona, una viuda, estaría percibiendo 1.800.000 guaraníes aproximadamente. En el caso de los hijos,
También, suponiendo que el hijo está solo, percibiría esa cantidad, pero el hijo, hay que aclarar, tiene que ser menor o con una discapacidad para poder percibir. Otro punto, ¿verdad? Hablamos de 280, me dijo bien, ¿verdad? 280 aproximadamente en el departamento central y en diferentes puntos, o sea, donde hay más, donde está la mayor cantidad de veteranos. De acuerdo a la estadística que manejamos, alrededor de 90 personas están en la región, en Asunción y el departamento central. El resto está distribuido en todo el país. ¿Cómo hacen ellos, teniendo en cuenta obviamente la avanzada edad? Siempre se hace el trámite con los familiares para hacerlo de una manera obviamente más accesible, tranquila. Los trámites comienzan siempre en el Ministerio de Defensa Nacional, lo que se refiere para la pensión. Los pagos los realizamos vía el sistema bancario, vía tarjeta de débito, porque hay que considerar que son personas que rondan mayoría de los 100 años, con movilidad escasa. Tampoco pretendemos generarle ninguna molestia en la situación en que se encuentran, sino tratar de que perciban la pensión en la forma más oportuna posible. Son varias instituciones, me imagino, que también trabajan en conjunto para ayudar y acompañar a los veteranos de la guerra, no solo el Ministerio de Hacienda. Efectivamente, por ejemplo, está el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene toda una dirección que atiende este sector, donde manejan los datos principales, enrolamiento, estadística, un montón de eventos sobre ellos. Y en esta última parte de nuestra programación especial de este día 12 de junio, también queremos mostrar esto, la reacción, la posición, la opinión que tienen nuestros jóvenes estudiantes sobre todo. En la calle nuestro equipo de producción salió y conversó con los mismos sobre lo que representa, digo bien, esta fecha tan cara a nuestra historia. Sin embargo, lastimosamente el resultado es que muchísimos estudiantes conocen muy poco de esta situación. Con la firma del acuerdo del 12 de junio de 1935 en Buenos Aires, se ponía fin a más de 3 años de sangrientas batallas entre Paraguay y Bolivia por el dominio del Chaco, donde murieron más de 35.000 compatriotas. La Guerra del Chaco fue la más grande y más sangrienta contienda que se libró en América Latina durante el siglo XX. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes no saben qué se recuerda este lunes y mucho menos la importancia que tiene para nuestra historia el aniversario de una de las guerras más sangrientas por la que atravesó nuestro país. ¿Qué se recuerda este lunes? Este lunes, batalla de Boquerón. 12 de junio. 12 de junio para el Chaco. ¿Qué año fue? 1932. Oh, no. No me digan que ninguno de los tres saben. Tienen que saber. Paz del... De Chaco. ¿Qué año fue? ¿Qué se recuerda este lunes? Estoy muy apurada. ¿Qué se recuerda este lunes? Decime nomás. ¿Paz del qué? Estoy apurada, chao. Bien, vos señora sabés. Espérame que la vamos a hacer la consultita. ¿Qué se recuerda este lunes? Paz del Chaco. ¿Ella es tu hija, señora? Sí, es mi hija. No sabe nuestra historia. Y voy a enseñarle. No lo sé, realmente. 12 de junio. ¿Le suena? No. De este lunes, Este lunes, 12 de junio. algo del Chaco. ¿Sos paraguayo? No, ¿Y cómo sabes? porque me encanta la historia de todos los países. No, a mí no me importan los países, a mí me importa la historia de los seres humanos. Ni idea tengo. Pregúntale. 12 de junio. ¿Qué se recuerda 12 de junio? ¿Aniversario de qué? Ni 12 de junio. Y a la Paz del Chaco. ¿Qué se recuerda? El día de la guerra. El día de la guerra. ¿Y cómo se llamaba esa guerra? Era la Paz del Chaco. ¿Cuántos años duró la guerra? 3 años. 3 años. Muy bien. ¿Saben mucho de historia ustedes? La Paz del Chaco. Porque ustedes escucharon que sus compañeros dijeron eso, ¿verdad? Oh, no. ¿Sabían? ¿Dónde aprendieron eso? En el colegio. Ustedes saben que ese lunes no van a unir al colegio, ¿verdad? ¿Y por qué? Por Paz del Chaco. Bien, al fin alguien responde bien. Paz del Chaco, 12 de junio. ¿Qué año? 1930 y algo. 32. Paz del Chaco. Paz del Chaco, muy bien. ¿En qué año fue la guerra? ¿Qué año fue? 1811. No, 1811 es la independencia de nuestro país. ¿Ves que este lunes no te vas a ir a la escuela? Porque
porque es feriado. ¿Y sabes por qué es feriado? 12 de junio del Chaco. Bien, paz del Chaco. ¿Qué año fue? 1935. Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre, campeón? Agustín. El tema hay que saber por qué Bolivia quería el petróleo. Porque al final en Bolivia, los bolivianos no son el petróleo, no son dueños de su petróleo. ¿Entendés? Las internacionales corporaciones de Estados Unidos e Inglaterra son las dueñas del petróleo en Bolivia y también son dueñas de lo que quedó de poco de gas que algún día van a quitar fracking y van a contaminar el agua de este país. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? 12 de junio de 1950. Qué mal estoy, me falta una pasadita. Ay, no me acuerdo. Me falta un poquito porque no me acuerdo de qué. Hay que repasar. Hay que repasar. ¿Qué año fue? Ya no se va ni. 1930 y... No sé la verdad. Disculpame, bro. Eso ya me preguntaste, en el año ya me hice puré. Y de esta manera llegamos al término de nuestra propuesta de esta noche de puntos de vista, recordando y evocando 82 años del cese de hostilidades y la posterior firma del Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia. Esperando que hayamos conocido algo más de nuestra rica historia. Nos reencontramos mañana. Buenas noches.